que dicho sea de paso, pues eh, forman parte del sistema financiero público como tal. Y al final, ejemplo, instituciones como Junta Monetaria, como el Banco de Guatemala y pues Superintendencia de Bancos son parte de ese quehacer de la actividad como tal, ¿ya? Eh, Dentro de ese contexto podemos visualizar que la actividad como tal nos lleva a que tengamos que interpretar el quehacer de Junta Monetaria, el quehacer de el mismo Banco de Guatemala o el quehacer de instituciones como Superintendencia de Bancos, como la misma Superintendencia de Administración Tributaria o en su defecto como el mismo Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas. De ahí podemos entonces venir y reconocer que son instituciones que, dicho sea de paso, mantienen el estudio, la programación, la dirección y la administración precisamente de como entidades financieras, como entidades que regulan ese quehacer monetario o como entidades que tienen que ver con las decisiones cambiarias y crediticias de nuestro país. De ahí podríamos venir y señalar entonces, tal y como lo regula el artículo 132 de la Constitución Política de la República y que tiene que ver con lo que es moneda, que mencionaba el día martes de cómo esa potestad exclusiva que va a trasladársele al Estado y que es el poder emitir, el poder regular la moneda, o así como el poder plantear o realizar o formular aquellas políticas que casi siempre tienden a crear, mantener condiciones cambiarias, condiciones crediticias que sean favorables para el desarrollo precisamente de una economía ordenada dentro del país. De ahí, pues podemos instituir que al final, pues, ¿qué sería? Junta Monetaria, en última instancia, bajo ese proceso de conformación de sus 8 integrantes, bajo ese proceso de integración y carga que se tiene de responder a intereses muchas veces de orden político, pues la economía se ve alterada. Si alguien revisa por curiosidad el artículo 133 de la Constitución Política de la República, ahí va a encontrar cuál es en realidad parte de esas funciones que tiene Junta Monetaria. Ese tipo de función en cuanto a la determinación de la política monetaria o de la política cambiaria o de la política crediticia del país o el velar por la liquidez del país, el velar por la solvencia del sistema bancario nacional, ¿ya? El poder asegurar una estabilidad y fortalecimiento del ahorro nacional son funciones directas que por orden constitucional deben de desarrollar. Y desde ahí, cuando hace alusión la misma Constitución al regular que tiene que determinar la política monetaria. Bueno, hay una ley monetaria, ¿ya? Ese decreto 17 de 2002, si ustedes
revisaran los artículos básicos, como por ejemplo el artículo primero, ¿ya? Que tiene que ver con ese qué hacer de la ley monetaria y que, dicho sea de paso, pues instituye al quetzal como moneda nacional. Y el mismo, pues, con una Q mayúscula. ¿Ya? Ahí por el artículo 5 o 6, no tengo la ley a la mano, pero ahí se instituye, por ejemplo, que se debe de utilizar como medio de cuenta y pago el quetzal. Que si ustedes van del artículo 10 en adelante, van a revisar y van a encontrar las distintas denominaciones y las distintas características que tiene que tener la moneda. Ejemplo, el reconocimiento de una moneda de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, papel moneda de 50 centavos, de un quetzal, papel moneda que se debe de acuñar de 5 quetzales, de 10 quetzales, de 20 quetzales, de 50 quetzales, de 100 quetzales, de 200 quetzales. Y tal y como lo mencionaba la semana pasada, van a encontrar también que se puede acuñar próximamente papel moneda de 500 quetzales. Ya solo ahí se tiene una decisión en donde se sabe positivamente que la Junta Monetaria pues mantiene esa función como tal de velar, oígase bien, por una política monetaria. Debe de velar por las características del acuñamiento de papel moneda, ¿ya? Y de esa cuenta, si ustedes se percatan, pues ahorita para el centenario surgieron la reimpresión de algunos billetes. Deben de velar por una política cambiaria. Junta Monetaria, entonces, dentro de esas funciones, empieza en este caso, a establecer y a regir los porcentajes de tipo de cambio. Claro, se los traslada al Banco de Guatemala como parte de la función del Banco de Guatemala. Pero no pierdan de vista que al final el presidente del Banco de Guatemala es quien preside simultáneamente Junta Monetaria. Y no se olviden que sigue siendo nombrado por el presidente de la República, ¿ya? Y acá, pues pasa a ser un cargo que casi siempre es nombrado de conformidad con un pedido de ley. De ahí que únicamente que existieran una serie de situaciones que contravengan, pues el presidente de Guatemala casi siempre pues, rige para el ejercicio de, pues, de los 4 años como tal. Mientras que sabemos que hay ministros que pueden estar para los 4 años y que son parte de Junta Monetaria, como mencioné, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que es uno mismo, es decir, pasan a ser 3 ministros. De ahí, el resto, óigase bien, ¿verdad? El resto, como puede ser el representante de las asociaciones industriales aglutinadas en el CACIF, el representante de los presidentes de los consejos de administración de los bancos privados y el miembro electo por el Consejo Superior Universitario. Ellos únicamente van a durar 1 año en sus funciones. De ahí el resto, pues ya dependerá de la función política. En algún momento, estos integrantes de Junta Monetaria son los que retomé la conformación. ¿Por qué? Porque cuando deben de establecer políticas cambiarias y crediticias, ojo, tienen la responsabilidad de velar por el tipo de cambio. ¿Ya? Claro, Junta Monetaria
través de su presidente, pues lo establecerá y lo trasladarán. Ojo, pero es Junta Monetaria quien emite su resolución y su acuerdo, y el Banco de Guatemala tendrá la obligación de corresponder a la administración de dicho acuerdo o resolución de Junta Monetaria. El tema cambiario, entonces, el tema de política monetaria, el tema de la facilidad del crédito, también recae sobre ellos. De esa cuenta que las tasas de interés activas y pasivas, ellos las autorizan para que sean las que rigen dentro de todo el sistema financiero privado. El tema de poder velar por la liquidez y por la solvencia del sistema bancario también recae sobre ellos. Recuerden que pertenece a Junta Monetaria la superintendencia de bancos como tal. Y al final son ellos los que tienen que estar velando porque las instituciones bancarias mantengan su liquidez, se mantengan encajadas como tal, o en algún momento como esas instituciones bancarias privadas, si en algún momento no cumplen con el encaje bancario y con el encaje legal, pues llega el momento en que la misma superintendencia de bancos sanciona. Incluso ese tipo de sanción puede ir administrativa, puede ir civil, puede ir penalmente, ¿ya? Y hasta pueden en algún momento venir, ¿ya? E intervenir las instituciones bancarias que tengan el riesgo de un quiebre. Y ojo, ya no, hoy en día no nos podemos quedar que solo con los bancos. También con cualquier institución que sea parte de un grupo financiero. ¿Y cómo se conforma un grupo financiero? Si bien es cierto, esto no es parte del desarrollo del sistema financiero público, sino que es parte del sistema financiero privado, por el hecho de que una institución como la Superintendencia de Bancos, como el mismo Banco de Guatemala, con funciones que en algún momento es de administrar reservas, de administrar dinero inorgánico, etcétera, tienen un quehacer. Debo de explicar a grandes rasgos la conformación del sistema financiero, en este caso privado. El sistema financiero privado se rige por el decreto 19-2002. Dentro de dicha ley se reconoce, entiéndase, ley de bancos privados y grupos financieros como tal. Y aquí viene lo interesante, ¿va? Esa ley, en última instancia, cuando rige, es como que existiera un gran paraguas, una gran sombría. Y esa gran sombría es o se constituyen como grupos financieros. Y debajo de ese paraguas o de esa sombría vamos a encontrar bancos, sociedades aseguradoras, afianzadoras, reafianzadoras, casas de bolsa, casas de cambio, operadores de tarjeta de débito, de crédito, operadores de cajitas de seguridad, hasta aquellos operadores del POS que son lectores precisamente de las tarjetas de crédito, las casas de cambio, las casas de bolsa. ¿Ya? Hoy en día, incluso hasta aquellas compañías que se conforman para poder prestar el servicio de almacenes generales de depósito, ¿ya? O las famosas offshore como tal, todas aparecen debajo de un grupo financiero. Recuerdo que mencionaba que hay un país pequeño como lo es Basilea, que es desde donde se instituyen todas las normas de tipo financiero. Y la última modificación a todo el sistema financiero data del año 2002, bajo la administración del presidente Portillo. Y desde ahí, pues, se llega a instituir la obligación de modificar, de tener una ley de supervisión financiera, de tener leyes tanto orgánicas como la del Banco de Guatemala, como
la misma ley que rige, en este caso, el mercado de valores, que fueran actualizándose. Y desde ahí encontramos entonces que existe también la necesidad de que surjan nuevas leyes como la ley de inversión extranjera, como la ley de factoraje, como la ley de las offshore, y que en algún momento todas pudieran venir y blindar el sistema financiero. No se olviden que cualquiera de estas entidades privadas realizan transacciones con particulares, ya sea personas individuales o personas jurídicas. Pero en última instancia, estos sujetos que realizan dichas transacciones, pues no hay que perder de vista que, si bien es cierto, es parte de una relación entre particulares, eh, las transacciones tienen que ver con dinero. Y por tener que ver con dinero y por mandato constitucional es que le trasladan a Junta Monetaria entonces esa función de mantener, ojo, una política monetaria, cambiaria, crediticia, liquidez, ¿verdad? Solvencia dentro del sistema financiero nacional. ¿Y quiénes funcionan ahí? Pues todos los capitales privados. Y aparte de ello, le trasladan también ciertas responsabilidades. En ese artículo 133 se limita a que el Banco de Guatemala financie actividades de Estado. Les cuento, antes de la modificación, no solo de las leyes dentro del sistema financiero, sino que allá por la década del 90, cuando nuestra Constitución tiene una de sus primeras modificaciones, el 133 constitucional permitía que el Banco de Guatemala financiara las actividades de Estado. Y aquí hay algo importante. Es ahí, desde el gobierno demócrata cristiano, allá por 1986, se echó a andar la maquinita y el Banco de Guatemala financiaba, inyectaba papel moneda, seguía inyectando papel moneda sin el respaldo necesario. Y de ahí, hoy en día, pues la historia de un tipo de cambio tan lastimado que muchas veces llega a un 8.25 por un dólar. Ya, es decir, 8 quetzales, 25 centavos por un dólar. Y con esta manipulación que se da para mantener un tipo de cambio estable, también hay deficiencias. ¿Ah? Como no es una actividad lucrativa, pues casi siempre se le denomina deficiencia. Y si se tratara de una entidad lucrativa mercantil, se tendría que llamar pérdida de operación o pérdida. ¿Ya? Pero acá se le denomina deficiencia. Y en raras ocasiones, cuando hay utilidad, que así se le llamaría en el tráfico mercantil, acá en el tráfico del Estado se le denomina excedentes como tal. Bajo esa consigna, entonces, los grupos financieros vienen y responden por cualquier incomodidad, por cualquier deficiencia que tuviera cualquiera de las entidades que están bajo ese paraguas. Entidades que pasan a ser accionistas de un grupo financiero. Y desde ahí hay que tomar en consideración, ¿ya?, que solo así se mantiene más o menos estable los grupos y cada vez se reducen instituciones de orden bancario. ¿Ya? No puede existir una financiera que no pertenezca a un grupo, no puede existir una almacenadora que no pertenezca a un grupo, no puede existir un banco que no tenga un grupo financiero, ¿ya? Y en el caso de aseguradoras y almacenadoras que existían antes de la modificación de ley, que sí se permitía, ¿ya?, sencillamente
en el momento en que tienden a modificar o ampliarse por obligación, en este caso Superintendencia de Bancos, a través del examen técnico que lo eleva a Junta Monetaria, realiza que Junta Monetaria emita su resolución y ordene que debe de pertenecer a un grupo financiero. Y así han ido desapareciendo instituciones de tipo individualistas que puedan perjudicar los intereses de una economía nacional. Bueno, eso es a grandes rasgos cómo funciona el sistema financiero, en este caso privado. Ahora, ¿qué pasa? Que como es dinero, entra ese tipo de relación entre particulares a ser de observancia pública. Se sale de la rama del derecho privado y se entra a mutar, a transformarse a un área del derecho público. ¿Por qué? Porque aun y cuando sean relaciones entre particulares, hay injerencia de la Superintendencia de Bancos, de Junta Monetaria y por supuesto del Banco de Guatemala. ¿Ya? Bueno, eso es a grandes rasgos cómo funciona. Ahora vamos. En el caso de Junta Monetaria, mencioné, tiene la responsabilidad de autorizar los grupos financieros. Tiene la responsabilidad de emitir sus resoluciones para determinar el porcentaje de las tasas de interés activas y pasivas del sistema bancario. Tiene la responsabilidad, a través de la Superintendencia de Bancos, de emitir sus resoluciones para poder ordenar la intervención, que a la hora de caer en una intervención en un banco privado, lo primero es constituir lo que se conoce como, aquí ya viene, la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, ahí lo que sucede comúnmente es de que se toma como que se tratara de un cascarón, qué es bueno, qué es malo, y se aparta todo lo bueno y todo lo malo. Y desde ahí empieza entonces a tratar de colocar todo lo bueno para darle cumplimiento a lo que es el famoso seguro de indemnización. Junta Monetaria, entonces, a través de la superintendencia, verifican la liquidez de los bancos. Desde ahí, el cumplimiento de ese encaje bancario o de ese encaje legal. Ya cuando desarrollemos la administración de ese tipo de encajes en el Banco de Guatemala, voy a profundizar qué es cada uno de estos. Bueno, ¿qué pasa al final? Tiene entonces que velar por la autorización también del acuñamiento de papel moneda, conjuntamente con el Banco de Guatemala. El Congreso le traslada la autorización. Quien administra es Junta Monetaria. A quien le ordena el acuñar papel moneda y el poder administrar esos encajes es al Banco de Guatemala. Dependencia, perdón. Institución que tiene autonomía, pero que, ojo, dentro de sus instalaciones funciona Junta Monetaria. Y una de las prohibiciones, entonces, es financiar las actividades de Estado. En el artículo 133 de la Constitución van a encontrar ya que esas prohibiciones de financiamiento en algún momento pueden gozar de una excepción. Ya deben de emitir, por supuesto, un dictamen, y ese dictamen al final tendría en algún momento que venir y ser aprobado por las 2/3 partes del Congreso de la República para poder avalar
un financiamiento en caso de calamidad como tal o en caso de una emergencia nacional. En caso contrario, tiene prohibición de financiar cualquier tipo, óigase bien, ¿verdad? Cualquier tipo de obra, cualquier tipo de necesidad. La única excepción, insisto, es en casos de catástrofes, desastres públicos, siempre y cuando se apruebe por esas 2/3 partes del Congreso. La Junta Monetaria tendrá bajo su mando, ¿ya?, a toda la gente, es decir, Junta Monetaria mandará a toda la gente de la superintendencia de bancos. De la prohibición es el 133, licenciado Fuentes. 133 de la Constitución. Usted puede verlo ahí más o menos a mediados del segundo párrafo constitucional. Recuerdo que está, que es la única forma de poder garantizar precisamente esa estabilidad monetaria, cambiaria o crediticia del país. Bueno, mencionaba que la superintendencia de bancos es una institución que no es autónoma, depende de Junta Monetaria. Y lo que sí es importante hoy en día es de que mantiene sus actividades, todas aquellas actividades que realice, las efectuará en cumplimiento del decreto 18/2002, que es la ley de supervisión financiera como tal. Ya desde aquí le da la facultad, no solo para bancos, sino que para todas esas instituciones que son parte de un grupo financiero como tal. Bueno, esa es parte de aquellas funciones, óigase bien, que Junta Monetaria realizará y qué instituciones tendrá bajo su mando. Y finalmente, Junta Monetaria también debe de emitir dictámenes en caso de endeudamiento, en caso de modificación a lo que se conoce como el seguro FOPA, FOPA, que es el Fondo de Protección al Ahorrante, y que dicho sea de paso, pues, es lo que garantiza que cuando un banco entra en insolvencia, se le pueda dar un porcentaje precisamente a cada cuentaviente. Óigase bien, a cada cuentaviente, no importando si es cuenta de depósitos monetarios, no importando si es cuenta de ahorro, inversión a plazo fijo o depósitos a la vista, siempre que sea en calidad de depósito. Si es inversión, no, ¿ya? No cubre el seguro porque es fondo de protección al ahorrante como tal. Claro, cuando ustedes van, lo más que les dan son 20,000 quetzales, no importando la cantidad. Bueno, sí importa, que tiene que estar arriba de los 20,000 quetzales, lo más que pueden recibir es 20,000 quetzales en calidad de seguro. Junta Monetaria ordena que en algún momento, cuando hay excedentes de circulante y se termina un año con excedentes como tal, es decir, con ganancia, se pueda venir y ampliar ese seguro como tal. En lugar de que quede como dinero inorgánico, se invierte como parte de esa garantía como tal. Pero hay que ser realistas, nuestro país casi no maneja excedentes cambiarios como tal. Y ya más adelante veremos por qué. Bueno, esa es primera institución. Me detengo. ¿Alguna duda al respecto? No, licenciado. Vaya, solo le voy a agradecer. Está la licenciada por ahí, Paola. No sé, se me coló o cambió por ahí su link. Sí, necesito, por favor, que coloque una foto. Si no, con mucha pena la tengo que expulsar de la sesión. Licenciada Paola, ahorita le digo, se me borró la foto, dice, Paola Mesa Santos. Bueno, hágame un favor,
Por hoy la dejo. Próximo día de clase, sí, por favor, porque no tengo autorización. Voy a quebrantar ya queda poco para finalizar la clase, pero le agradezco el próximo día de clase, por favor. Bueno, en función de, si no hay ninguna duda con lo relacionado a lo que es junta monetaria, pasamos a lo que es la superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos, si bien es cierto, hay un superintendente de bancos, el cual también es nombrado políticamente de una terna dentro del Congreso, hay que tomar en consideración que ellos son los responsables de administrar la ley de supervisión financiera. Y la ley de supervisión financiera es el decreto 18-2002. Eh, este tipo de actividad les permite a ellos que en calidad de superintendencia, por un lado, y por otro, en función de la ley, ellos tienen que luchar y mantener o ejercer la vigilancia, la inspección de los bancos o de las instituciones, tanto de crédito como empresas financieras y entidades afianzadoras de seguros y todas aquellas que en algún momento, pues, la ley disponga. Se tiene dentro de dicha dependencia una unidad que tiene que ver precisamente con las transacciones sospechosas, ¿ya? Desde ahí, esas transacciones sospechosas, es decir, todo aquel dinero que en algún momento pues entre a una cuenta o ingrese a una cuenta y el mismo de la noche a la mañana desaparezca y se generen transacciones entre cuentas, ellos casi siempre bloquean las cuentas. Deberían de hacerlo de conformidad con la ley. Deberían de aclarar el origen y la procedencia de esos recursos. Sin embargo, noticias de prensa, por ejemplo, de hará lo más 2, 3 semanas atrás, noticias de prensa escrita, se reconocía que habían, o mejor dicho, que existían más de 5,000 operaciones de tipo sospechoso. ¿Ya? Dinero que de la noche a la mañana hay una cuenta que por A o B circunstancia maneja solo 500, 5,000 o entre 100 y 5,000 quetzales por mes y de la noche a la mañana le ingresa 1 o 2 millones. De inmediato se tendrían que congelar y solicitar el aclarar cuál es el origen de ese dinero. ¿Ya? Aquellas cuentas que manejan grandes cantidades de depósito, principalmente en efectivo, deben de ser supervisadas los cuentavientes por parte de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos es responsable de investigar y de, en este caso, emitir dictámenes técnicos para la creación de más sucursales bancarias o de cualquier otra entidad que forme parte de ese grupo financiero. Y desde ahí es que se reconoce entonces que ellos emiten el dictamen técnico y se lo elevan a Junta Monetaria para que sea Junta Monetaria la que ordene precisamente la publicación de su resolución y que se convierta precisamente en ley cualquier acto que en este caso, Superintendencia de Bancos realice. Ejemplo, si en algún momento tiene que sancionar instituciones, las traslada el informe y autoriza Junta Monetaria, que es la entidad superior. Si en algún momento hay bancos que van a aperturar más agencias, tendrán en algún momento que venir y comprobar el origen de la ampliación del capital. El encaje bancario lo supervisa precisamente la Superintendencia de Bancos.
y los bancos que comúnmente quedan desencajados, y eso lo hacen a diario, y esos bancos que quedan desencajados tienen una sanción administrativa por parte de la Superintendencia de Bancos. Ellos giran sus oficios, giran una orden para que cuando un banco está desencajado, y el desencaje es una medición que se realiza a través de una ecuación, en este caso matemática, en donde se debe tener un porcentaje que no limite el cumplimiento de tanto por ciento de obligaciones en un momento determinado para un banco. O que en algún momento, ejemplo, sociedades financieras privadas que pertenecen a un grupo financiero, ojo, grupo financiero, el paraguas, la sociedad financiera privada es sociedad anónima que se dedica a otorgar financiamiento para el comercio, la industria, ya para proyectos de prefactibilidad, por ejemplo. Ellos no pueden captar, al igual que las casas de cambio y las casas de bolsa, no pueden recibir depósitos. Cada una de estas instituciones tiene el mecanismo para poder, o inclusive las sociedades de inversión que tienen que ver con una sociedad de capital variable, no pueden venir y establecer la recepción de depósitos. ¿Ya? Recuérdense que esas sociedades de inversión se rigen por la ley de mercado de valores y mercancías, que tanto le dimos en el semestre pasado y que es el decreto 34-96. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar también en algún momento las casas de bolsa como tal. Entonces, la superintendencia vigila que se dé todo el cumplimiento de ley, que no capten depósitos, que en algún momento tengan que venir y ampliar su capital fundacional sin necesidad de estar modificando la escritura, como se da con esas sociedades de capital variable, que básicamente son las que funcionan en este ámbito de sociedades de inversión. Y de ahí, pues los bancos quieren aperturar, tienen que ampliar capital, van a hacer a la vida jurídica un banco, tiene la medición y mínimo 200 millones de quetzales para iniciar, pero ojo, siempre y cuando se evalúe la cantidad de agencias o sucursales. Y en caso contrario, pues será Junta Monetaria la que ordene si es más de 200 millones de quetzales como tal. Las sanciones las traslada Superintendencia de Bancos, Banco de Guatemala facilita, y así como facilita, va a tener también que cobrar un interés por ese dinero que pueda prestar. Y es ahí donde Junta Monetaria se pronuncia con aquella tasa de interés líder que le llaman como tal. Bueno, el tema de la supervisión del porcentaje de un encaje bancario o de un encaje legal, pues si bien es cierto, lo administra el Banco de Guatemala, pero lo mide la Superintendencia de Bancos. ¿Y qué es un encaje bancario? Bueno, es un porcentaje autorizado por Junta Monetaria, casi siempre se da trimestral o semestralmente. Tengo entendido ahorita que anda en el orden del 14.5%, que todos los bancos, óigase bien, todos los bancos que son los únicos autorizados a captar depósitos, ¿ya? De cualquier orden, deben por obligación enviar a las bóvedas del Banco de Guatemala un 14.5% de lo que hayan recibido. Alguien recibió 10 millones en depósitos, por obligación tiene que mandar 1.400.000 quetzales, 450.000 por mencionar algo, de encaje bancario. Que esa institución bancaria realizó transacciones con títulos de crédito, ¿ya? Ahí no se les cobra encaje bancario, ahí se cobra encaje legal. Ojo con esa diferencia.
¿ya? El encaje legal será un porcentaje menor, casi siempre es la mitad del encaje bancario. Si el encaje bancario está en 14.5% sobre el total de los depósitos, el encaje legal sería un 7.25% sobre el monto total de los títulos negociados dentro de las instituciones bancarias. Ahora, ¿por qué? Porque un título se asemeja a una cantidad de dinero. Entonces, tanto el encaje bancario como el encaje legal son parte de aquellas herramientas que Junta Monetaria determina para mantener esas condiciones, óigase bien, ¿ya? De política, es una determinación de política monetaria para mantener esas condiciones cambiarias y crediticias y que exista cierta liquidez en el país. Todo ese dinero entra a las bóvedas del Banco de Guatemala como dinero inorgánico. Y en calidad de dinero inorgánico que tiene cada uno de los bancos, el Banco Central le reconoce un porcentaje de interés y ese porcentaje es la tasa líder. Es decir, la tasa líder sirve para cobrar, por un lado, los desencajes de los bancos. Cuando el banco les presta dinero, el Banco Central, Banco de Guatemala, y sirve para reconocerles un porcentaje de interés por ese encaje bancario y ese encaje legal. Bueno, eso es lo que supervisa precisamente la superintendencia de bancos con todo el sistema financiero bancario. También supervisa que la mayoría de bancos cumplan con el pago y el aporte hacia lo que es el FOPA, ese Fondo de Protección al Ahorrante. ¿Para qué? Para que lo reciba siempre el Banco de Guatemala y desde ahí se pueda, en un momento determinado, darle cumplimiento a ese seguro que cubre hasta 20,000 quetzales por cada una de las distintas cuentas por depósitos que capten los bancos, siempre y cuando sean superiores a esos 20,000. Si es inferior, les reconocerá casi que el 100%. Un ejemplo claro de esto, licenciado Mario Quiroa, viene y deposita el día de hoy 1,000,000 de quetzales en una institución bancaria. Resulta ser que la licenciada Jennifer Guzmán depositó el día de hoy 50,000 quetzales. La licenciada Flores Reyes tiene más plata, pero hipotéticamente depositó 10,000 quetzales. Y resulta ser que cada uno tiene su 1,000,000, sus 50 y sus 10,000 en una cuenta. Ejemplo, puede ser de ahorro, puede ser monetaria, puede ser a plazo fijo, puede ser depósitos a la vista. Pero resulta ser de que las vinieron a depositar al banco en el cual yo soy el representante legal y resulta ser de que ese banco se quiere declarar en quiebra y pasa a ser intervenido por la superintendencia de bancos y deciden conformar la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. Desde el momento en que hay intervención, viene la superintendencia de bancos, dictamina, y aquí viene, el licenciado Mario Quiroa tendría que ir a el banco que está intervenido y desde ahí el Banco de Guatemala sobre su 1,000,000 de quetzales le va a dar la cobertura del seguro. Y le va a decir, bueno, aquí están sus 20,000 quetzales y los 980,000 quetzales los va a pelear jurídicamente. La licenciada
Jennifer Guzmán, que tenía 50, recibe sus 20 y va a pelear sus 30,000 jurídicamente. Y la licenciada Flores Reyes, que había depositado 10, recibe sus 10 y no tuvo problema. Entonces, el FOP cubre hasta un monto de 20,000 quetzales como tal. Y precisamente es una de las funciones de la superintendencia de bancos verificar porque los bancos tengan al día el pago y las cuotas de reserva por su seguro como tal. Bueno, esa es parte de las funciones que realiza, en este caso, superintendencia de bancos. Y hay algo importante, dictamina, lo dije, ¿ya? Técnicamente para que sea Junta Monetaria la que autorice la creación de más agencias, de más sucursales o de otro tipo de empresas dentro de un grupo financiero como tal. ¿Alguna duda hasta ahí? De mi parte no, licenciado, está claro. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo una pregunta. Por ejemplo, en el crédito hipotecario nacional, Ujú. ahí ellos tienen en su eslogan con la garantía del Estado. ¿Ellos sí reconocen el total en caso de alguna situación anómala, Vico, o no? Sí, licenciado Manuel de Jesús, le cuento. Dentro del sistema financiero privado, es decir, todas esas instituciones que se rigen por el decreto 19-2002, vamos a encontrar el grupo financiero del amigo que lo hace crecer aún. Esta institución tiene el 49% de acciones de parte del Estado y el 51% de acciones de parte del sector privado. De esa cuenta no han podido acabarse ese banco como tal, porque siempre la iniciativa privada es quien casi siempre pues mantiene su interés, a pesar que dentro de la junta directiva siempre va a haber un representante nombrado por el Estado. Insisto, institución que se rige por una ley de bancos privados, pero que tiene un capital mixto, llamémosle así. Bueno, ese es uno. En caso de crisis, tendrían que responder como cualquier institución y se tendría que venir y al final sancionar de parte de la superintendencia de bancos como tal. Por otro lado, vamos a encontrar la institución, la cual usted mencionaba, ¿ya? Que es un banco que tiene ley orgánica propia, ¿ya? Y en un momento determinado hay que tomar en consideración que esa institución le cubre a usted hasta el 100% de cualquier depósito que usted tenga. Esa no va a tener problema. Ellos no van a tener en algún momento una conformación de una junta de exclusión de activos y pasivos, pero sí va a tener vigilancia, sí puede tener sanciones como tal. Aquí lo que no se puede perder de vista es que esa ley orgánica del CHN lo que regula en última instancia es de que cualquier deficiencia que se obtenga dentro de un ejercicio fiscal es trasladada al presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Vea, qué galanes y hermosos son. Pierden administrativamente o en cualquier transacción y sencillamente lo trasladan a los impuestos del resto de guatemaltecos. ¿Ya? Entonces, partiendo de ello, no podrían tener junta de exclusión de activos y pasivos porque tienen ley orgánica propia y dentro de la ley está cómo poder en algún momento entrar a liquidar o a este tipo de instituciones. Pero sí va a tener sanciones por si quedan desencajados
y si en algún momento pues se diese algún tipo de desfase dentro del sistema financiero. Espero haberle aclarado ahí, licenciado Manuel de Jesús. Muchas gracias, Lick. Bueno, a ver, licenciado Hugo Leonel Luis. Bueno, el encaje bancario y el legal, o sea, el encaje legal, reitero, encaje bancario, porcentaje que debe depositarse a diario por todas las cuentas de depósitos que las instituciones bancarias reciban y deben de enviarlas a las bóvedas del Banco de Guatemala, ¿ya? Y por otro lado, el encaje legal es ese porcentaje que casi siempre es la mitad del encaje bancario que se envía siempre a las bóvedas del Banco de Guatemala por la negociación de todos los títulos de crédito que se negocien dentro de un banco. En cualquiera de los dos casos, tal y como usted lo menciona, es dinero inorgánico. Y el dinero inorgánico es aquel que se saca de circulación. Y al sacarse de circulación es, en pocas palabras, una herramienta de política monetaria, cambiaria y crediticia. Lo que hacen es sencillamente establecer en algún momento eh, que no exista masa de circulante en exceso. Voy a intentar, solo perdón, déjenme ver acá si logro abrir, aunque me cuesta escribir con este tipo de situaciones, y aquí hay que tomar en consideración que los economistas casi siempre tienen una tendencia a materializar ese tipo, óigase bien, ese tipo de aspectos relacionados a las fórmulas matemáticas como tal. Ahí si en algún momento les cae el correo, entren a enviarlo. Yo voy a tratar de abrir acá en algún momento, pues la pantalla. Vamos a tratar de compartirla. ¿Para qué? Para que ustedes pues puedan venir y pues ahí sí que déjenme ver si logro compartirla acá. Hay fórmulas como la rotación que pueda tener el quetzal y que casi siempre el dinero siempre va a generar, por un lado, más dinero o exceso en dinero. Y desde ahí es de que se tiene que tener especial cuidado para el solo hecho pues, de poder en algún momento mantener, déjenme ver acá pues, presentar, dice, vamos a ver si me deja, poder analizar la fórmula respectiva de esa rotación del dinero como tal, ¿ya? En esa rotación del dinero casi siempre se obtiene un excedente y ese excedente en última instancia lo único que genera es más masa de circulante, más quetzales en el medio y que al final pues nos lleva a poder en algún momento entrar a conocer que esa masa de circulante eh, pues en última instancia genera devaluación del mismo dinero como tal, ¿ya? Entonces, ojo con eso, para efectos de poder automáticamente, pues, utilizar como herramienta monetaria esta situación. Bueno, yo creo que soy yo el que no puede en algún momento trasladar el compartir la pantalla, presentar, es que le doy pero no la acepta, no la acepta. Bueno,
tuve toda la buena intención de compartir, pero no me deja. Al final, debemos de entrar a considerar, ¿ya?, que esa masa de excedente, al no tener las suficientes reservas, existe un proceso de inflación. Existe pérdida en algún momento, no, salgámonos de una vez. Existe pérdida de valor adquisitivo de nuestro papel moneda como tal, ¿ya? Entonces, desde ahí es de que utilizan ese tipo de medida o de herramienta de política monetaria como tal. Bueno, espero haber aclarado en buena parte lo que tiene que ver con la superintendencia de bancos. ¿Queda claro eso? Sí, muchas gracias, licenciado, quedó claro. Bueno, Sí, vean, gracias. bueno, entonces, a manera de resumen del día de hoy, podemos establecer que Junta Monetaria se rige por el 132 y 133 de la Constitución Política. Esos artículos son los que le dan nacimiento a Junta Monetaria, que tiene sus funciones dentro de la misma, que tiene algunas prohibiciones, las cuales enmarcamos. Dos, que dicho sea de paso, como es la institución máxima en política monetaria, la ley monetaria, pues claramente ese decreto 17/2002 deja instituido qué tipo de monedas, las distintas denominaciones, las características, el utilizar como medio de cuenta y pago, ¿ya? Que la Q mayúscula es el símbolo de nuestra moneda como tal, ¿ya? El tema de que, por otro lado, la superintendencia de bancos va a supervisar las instituciones que vimos a grandes rasgos y que funcionan dentro del sistema financiero privado como tal, y que, dicho sea de paso, pues pueden surgir una serie de instituciones como las que mencioné: bancos, aseguradoras, reaseguradoras, casas de bolsa, casas de cambio, operadores de tarjeta de débito, crédito, almacenadoras, operadores de cajías de seguridad, bueno, aseguradores, refinanciadores, etcétera. Y que esas instituciones deben de cumplir con la normativa del 19/2002, que pasa a ser la superintendencia de bancos como entidad que depende de Junta Monetaria, y que, dicho sea de paso, dentro de la misma funciona la famosa sección de verificación de aquellos montos de capital que se trasean a través de la famosa IVE, que es la Intendencia de Verificación Económica. Desde ahí se va a visualizar cualquier transacción sospechosa. Esto desde el punto de vista privado, pero desde el punto de vista que el dinero se convierte de una relación entre particulares a algo público, dije, prevalece entonces el derecho público dentro de dichas instituciones. Sin embargo, quien debe de velar porque se cumpla con ello es la Superintendencia de Bancos. Y es el decreto 18/2002 el que le permite a la Superintendencia de Bancos verificar el cumplimiento de todas sus transacciones como tal. Bueno, luego tendríamos, por otro lado, el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala es una institución de banca central. Tiene ley orgánica propia, cosa de autonomía, patrimonio propio, y se rige por el decreto 16/2002. Ese decreto le genera ciertas funciones, como por ejemplo que el gerente general del banco es el representante legal de la institución, que el presidente del Banco de Guatemala, quien preside el banco, también preside Junta Monetaria, y que es nombrado por el presidente de la República. Por otro lado, como institución es responsable de acuñar papel moneda, ¿ya? Siempre y cuando
la ley monetaria le permita precisamente como tal. Por otro lado, también es el responsable de administrar las reservas internacionales, ya, que están depositadas en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional, para efectos de mantener las condiciones cambiarias como tal. Por otro lado, también el Banco de Guatemala es responsable de otorgar financiamiento en caso de desencaje bancario a los bancos privados por medio del dictamen técnico de la Superintendencia de Bancos, y por lo cual pues tendrá la responsabilidad de cobrar la tasa de encaje líder como tal. Y también tiene la responsabilidad de pagar la tasa líder por ese encaje bancario o legal que recibe en calidad de dinero inorgánico. Por otro lado, también como institución de banca central sirve de corresponsal desde nuestro país para con otros bancos centrales del mundo. De ahí que si recibe en algún momento, ¿a quién le puede servir, por ejemplo, o quién le va a cambiar un dólar, por mencionar algo, beliceño? Entonces, sencillamente las transacciones se tendrán en algún momento que venir y realizar a través de las instituciones como corresponsal de un banco hacia otros bancos centrales, de un banco nacional nuestro, como es en calidad de banco central, hacia otros bancos como tal. El dinero inorgánico no solo es encaje bancario, encaje legal, está todo aquel papel moneda deteriorado, aquel que los bolos queman con el cigarro, aquel que los enamorados le ponen un corazón o le hacen cachos o barba a los famosos personajes que están impresos en el papel moneda, o a aquellos que en algún momento pues utilizan monedas y las perforan o las martillan, ¿ya? Ese es dinero inorgánico y también lo administra el Banco de Guatemala. Como responsable de esas reservas, mantiene un flujo cambiario, administra el tipo de cambio, absorbe las deficiencias cambiarias y también absorbe o recibe los excedentes cambiarios. Y al final, cuando realiza sus estados financieros año con año, las deficiencias también las traslada al presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Es decir, volvemos los guatemaltecos a absorber ese tipo, óigase bien, de deficiencia como tal. Y por último, el Banco de Guatemala, indistintamente de las funciones propias que pueda tener, es responsable de velar por la administración de la cuenta del Tesoro Nacional, de controlar las importaciones y las exportaciones. Y de ahí que en algún momento pues se tenga la famosa ecuación que el otro día les trasladé del PIB como tal. Bueno, eso es a grandes rasgos las funciones del Banco de Guatemala. Bueno, si tienen alguna duda, con mucho gusto, y si no, paso a desearles la mejor de las noches a todos y buen fin de semana, porque pues conmigo hasta hoy llegamos. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Bueno, buenas noches.